Buenas noches, amigos posadeños. Otra vez nos encontramos acá, como jueves por medio o más o menos por ahí. Hoy tenemos el gustazo y el honor de tener como invitado a esta posada para charlar tranquilo al ex mayor del ejército argentino, Hugo Abete. Buenas noches, Hugo. Gracias, mil gracias. Buenas noches, Leandro. Un honor para mí estar acá acompañándolos a ustedes. Buenas noches, Nahuel, también. Repito, una alegría enorme y un honor muy grande estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hola, Por Nahue, favor. ¿qué haces? Hola, Lean, hola Hugo. ¿Qué tal, Reitero lo Nahuel? mismo. No, bien, el honor es nuestro. Eh, Me pliego a lo que dice Lean y yo creo que como se van a charlar cosas muy interesantes hoy, si te parece, Lean, lo presento a Hugo. Sí, por favor, ¿Sí? dale. Sí, sí. Bien. Bueno, Hugo Abete es ex mayor del ejército argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires en el año 1949. Es casado, padre de 4 hijos y abuelo de 8 nietos, egresado del Colegio Militar de la Nación en 1969 con el grado de subteniente del Arma de Infantería. Es oficial del Estado Mayor, paracaidista, comando, montañés e instructor de esquí y andinismo. En la Semana Santa de 1987, espontáneamente adhirió a la causa Cara Pintada y de ahí en más, con menor o mayor protagonismo, participó de los 4 pronunciamientos militares ocurridos entre 1987 y 1990. Por el último de ellos, cumplió una condena de 18 años de reclusión y fue destituido del ejército argentino. Mientras estuvo en la prisión, convencido de que había que continuar la lucha por otros medios, se dedicó a escribir sobre la indefensión nacional, Malvinas, la guerra contra la subversión y muy particularmente sobre la lucha cara pintada que engloba a todos estos temas. Las cárceles en las que estuvimos fueron mezcla de templo y cuartel, suele decir. Precisamente, milicia y espiritualidad son los componentes casi excluyentes de cada uno de sus libros. Así que le damos la bienvenida a Hugo Abete y si te parece, Leandro, vamos directamente a las preguntas. Sí, sí. Muchas gracias por la presentación, Nahuel, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Hugo, como para arrancar esta charla, a mí me gustaría preguntarte, porque hay muchos jóvenes que nos suelen ver, y también adultos, pero que no saben qué fue lo que provocó a finales de la década del 80 esa reacción que hubo dentro de las Fuerzas Armadas aquí en Argentina, porque los políticos y el periodismo se han encargado de distorsionar e ideologizar todo como hacen siempre, ¿no? Entonces, se me ocurre que para entrar en tema, lo primero que te quiero preguntar es si crees que podemos considerar a la guerra de Malvinas como una bisagra que hizo que haya un antes y justamente y un después de la guerra y contarnos un poquito qué pasó después de Malvinas en las Fuerzas Armadas y en el país. Bueno, sí, no hay duda que Malvinas y la guerra contra la subversión fueron dos acontecimientos, dos hitos, dos puntos de inflexión que tuvieron mucho que ver en cómo se desencadenaron las cosas a posteriori y que dieron lugar al nacimiento de los cara pintadas. El tema de haber perdido la guerra de Malvinas o la batalla de la guerra de Malvinas generó una gran frustración en todos los militares. Les cuento que en lo particular yo estaba destinado en la escuela de guerra, estaba cursando el primer año de la escuela de guerra y bueno, la vida del militar es un despropósito si se quiere, porque uno se prepara en la vida militar para algo que desea que nunca llegue, que es la guerra, porque la guerra es desolación, la guerra es muerte, la guerra es sangre, la guerra es dolor, es sufrimiento. Nadie desea que llegue la guerra. Pero cuando la guerra llega, el buen soldado quiere estar en primera línea para defender a su patria. ¿Y qué pasó? En lo particular a mí, como era montañés, me movilizaron
a cubrir el frente de la cordillera de los Andes ante la posible invasión del país chileno, que tanto tuvo que ver en el desenlace de la guerra de Malvinas y que no mucha gente cuenta, pero el apoyo que brindó Chile a Gran Bretaña en la guerra de Malvinas fue fundamental. Yo creo que sin Chile no hubiesen ganado la guerra los ingleses. A ese punto llego. No solo lo digo, sino que lo tengo escrito y lo firmo esto. ¿Por qué lo digo esto? Porque la reacción argentina para con Chile no ha estado a la altura de esa traición, que yo considero una verdadera traición, de un país vecino, de un país que le debe la libertad a nuestro máximo prócer, el padre de la patria, el general San Martín. Y Chile no estuvo a la altura de esas circunstancias, sino todo lo contrario. Bueno, eso generó una frustración. Yo estuve a punto de irme del ejército, porque era tanto el dolor que yo tenía, sentía que era el único que no había ido a la guerra, sentía que era el único que no había estado en Malvinas, era montañés, comando, paracaidista, digo, las tengo todas y en vez de mandarme a la guerra me mandaron para el otro lado. Entonces una gran frustración, y eso que me pasó a mí nos pasó a muchos nos pasó. Y vino todo lo que ocurre siempre en la posguerra, el espíritu crítico y demás. Gracias a Dios, al ángel de la guarda, a la Virgen y demás, recapacité y no me fui del ejército en esa oportunidad, y después tuve otra oportunidad maravillosa, que es la de haberme hecho cara pintada, que sin ninguna duda es la distinción más grande que he podido tener al estar en las filas del ejército y poder dar un testimonio de lucha y un testimonio de prisión por los valores sagrados de Dios y de la patria. Así que bueno, Malvinas tuvo mucho que ver, pero fundamentalmente lo que tuvo que ver, más que nada como antecedente inmediato, porque después hay antecedentes lejanos que ya los vamos a tocar, como antecedente inmediato fue que cuando llega la democracia en el año 1983, no es que llega la democracia, no es que llega un gobierno para difundir la paz y para luchar y procurar el bien común de los ciudadanos. Llegó un gobierno revanchista, llegó un gobierno vengativo, llegó un gobierno que como única y principal misión tenía la de tomarse una venganza para quienes ellos consideraban los responsables de todos los males argentinos, los militares, las Fuerzas Armadas. Y entonces vino toda una persecución hacia todos los cuadros de las Fuerzas Armadas que habíamos participado en la guerra contra la subversión en los años 70 en defensa de valores y principios, y no habíamos cometido jamás delito. Pero sí, alguno por ahí podía haber cometido algún delito, como suele ocurrir en todas las guerras. Alguien se pudo haber desviado, alguien pudo haber utilizado las cuestiones de la guerra para una cuestión personal, y ahí es donde pusieron foco el gobierno revanchista de Alfonsín, y condenaron a todas las Fuerzas Armadas, absolutamente a todas las Fuerzas Armadas, y las hicieron culpables de todo lo ocurrido durante el periodo que duró la guerra contra la subversión. Es indudable que la guerra contra la subversión en el plano militar tuvo una derrota. Los montoneros, los serpianos, los antipatrias, los compatriotas antipatria, iluminados por la ideología marxista y que querían una patria socialista, una patria sin Dios, todos ellos, digamos, que
que enarbolaban esas falsas banderas, después se metieron todos en el gobierno democrático, en el gobierno democrático de Alfonsín, cambiaron la acción violenta por la acción de la guerra psicopolítica, ¿no? Y entonces comenzó la revancha hacia las Fuerzas Armadas, pretendiendo juzgar a todos los militares que habíamos participado en la guerra en defensa de valores y principios, haciendo total abstracción de que ellos colocaban bombas, torturaban, secuestraban, mataban gente. Era parte de la ideología, con un lavado de cerebro tremendo sobre la población, sobre la sociedad, fueron llevando adelante y la población, lamentablemente, que aplaudía cuando combatíamos la subversión, se deja captar por toda esa acción psicológica, por toda esa guerra psicopolítica, metida en los canales de televisión, metida en los diarios, las revistas, los programas, absolutamente las películas, los diarios, todo absolutamente, para presentarse a una elección y tener una cierta cuota de éxito, había que demostrar odio a los militares. Era como una pauta general, Si no te manifestabas en contra de los militares, ya directamente no podías entrar al plano político. Eso es más o menos lo que se vivía en el contexto histórico de las elecciones por aquel entonces. Muy bien, y entonces, ¿sí? Perdón, Nahuel. Sí, no, perdóname, Hugo. Yo te interrumpo solamente para consultarte algo sobre Malvinas. No me quería ir de ese tema, si no te molesta, ¿sí? Hugo. Te quería consultar algo. Preguntarte, porque hay quienes dicen que la guerra de Malvinas se perdió por culpa de las cúpulas militares. ¿Vos pensás qué pensás al respecto? Mira, yo, digamos que con el correr del tiempo, he comprendido muchas cosas que antes tal vez no era tan comprensivo como lo soy ahora. Yo escribí un libro sobre Malvinas que se llama El buen combate, la guerra de Malvinas según el método de estudio de la historia militar. Y ahí hago un análisis pormenorizado de lo que fueron las causas de la guerra, las causas también de la derrota, bueno, y en fin, un montón de cuestiones inherentes a lo que hace a la metodología de estudio de la historia militar que se enseña en la escuela de guerra y que es un método brillante realmente. Y hubo errores de conducción, por supuesto que hubo errores de conducción. Y creo que el principal error, Nahuel y Leandro, para sintetizarlo, fue el no contar con un plan B. Es decir, se contó con un plan A que estaba limitado en su alcance, que era la recuperación de las islas, una toma de posesión, una presencia ahí con fuerzas militares y la negociación posterior. No se previó que el enemigo inglés podía adoptar la posición que adoptó y nosotros, creyendo que estábamos manejando nuestro plan, se estaba ejecutando a la perfección el plan de los ingleses, es decir, al revés de todo lo que nos enteramos y todo lo que nos enseñaron y de todo lo que nos dijeron, porque al inglés le convenía la guerra por la situación política interna que tenía Margaret Thatcher en su gobierno y en la relación que tenía en la OTAN, en fin, una serie de cuestiones que hacían más conveniente la guerra para Inglaterra que para la Argentina. Sin embargo, acá el argumento se dio vuelta y fuimos a la guerra, según los diarios, por culpa de decisión de un general borracho.
Así somos lamentablemente los argentinos, como nuestro espíritu derrotista, nosotros lo primero que hacemos es agarrar la pala, cavar y empezar a tirarnos tierra y esculpando siempre al enemigo. Lo hicimos con los chilenos, como dije antes, y lo hicimos con los ingleses. Entonces, a tu pregunta, Nahuel, concretamente, hubo errores, pero para mí la decisión de ir a la guerra de Malvinas es incuestionable. Es incuestionable y la apoyé con mi vida, la apoyé pero con mi vida. Estaba en la escuela de guerra, primer año de la escuela de guerra. Cuando llegué a la escuela de guerra, cuando yo me desperté y veo debajo de la puerta de mi casa el diario y veo recuperamos la Malvinas, casi se me sale el corazón del cuerpo, casi se me sale el corazón. Me voy a la escuela de guerra imaginando que iba a llegar ahí y que iba a encontrarme a todos mis camaradas, a todos los cursantes, a todos los superiores, en una fiesta increíble, saltando todos para arriba, una cosa de locos, y ya habían bajado la orden de que nos tomaran prueba escrita para mantenernos ocupados y que nadie se distraiga con el tema Malvinas. Ya estamos hablando, fíjate lo que te digo. Por supuesto, cuando la escuela de guerra en ese entonces era, yo siempre digo, los militares me entienden, me van a entender mejor que ustedes, era una carnicería en cuanto a la selección que había. Era tremenda la selección que había. Así que iban hasta el detalle más finito para eliminar algún cursante por la tremenda competencia que había, porque estábamos en el grado de capitán y la pirámide hacia arriba, hacia los grados superiores, se empieza a achicar y ahí está el filtro. Entonces entran a primer año 200 tipos y pasan a segundo año 50. Entonces, y de segundo a tercero pasan 35, 40. Entonces era, y bueno, nos toman prueba escrita. Yo me acuerdo que así como recibí la prueba, la firmé, la entregué, que me pongan un 0, yo ya me voy al bar de la escuela de guerra a hablar de la patria, de las Malvinas y de este día histórico que es inolvidable. Así que bueno, me pusieron un 0, ni me acuerdo que me pusieron, pero por supuesto ni un 1 me pueden haber puesto, porque lo único que hice fue firmar mi nombre y entregar la prueba. Hugo, eso que contás realmente, qué cosas paradójicas ha tenido el ejército, ¿no? Porque realmente uno, digamos, siente orgullo por muchísimas cosas y por otra vergüenza, bronca, digamos, en el mismo como ejército. Como en todas las cosas, querido Leandro, yo antes estaba convencido, por ejemplo, yo no tuteo a ningún sacerdote así tenga 22 años. No lo tuteo por una cuestión reverencial, una cuestión de respeto. Lo considero que es una persona que está mucho más elevado de lo que estoy yo, y considero que un sacerdote está mucho, mucho más cerca de Dios que lo que estoy yo. Eso me genera algo reverencial, un respeto tremendo y demás. Pero los sacerdotes con el tiempo yo entendí que son hombres. Y hay sacerdotes que hay veces que los quiero agarrar del cogote, ahora que tengo 72 años, que los quiero agarrar del cogote porque no cumplen con su misión sacerdotal. Claro, pero esto lo entendí de grande. Y en la vida militar uno dice, no puede ser, tienen que ser todos patriotas. Yo también creía que eran absolutamente todos patriotas, todos tenían por norte y arquetipo a nuestro general San Martín y iban en ese camino, pero son hombres y en el medio hay de todo. Hay valientes, hay héroes, y hay gente que defecciona, No debería ser así en profesiones tan vocacionales como la nuestra, pero bueno, pero es así somos los hombres, naturaleza caída. Lo encontrás también con los médicos, que por ahí no puedes imaginar que no estén arriesgando todo para salvar una vida y prefieren salvar su situación, su pellejo, lo que sea. Pero ocurren estas cosas. Y pero, Hugo, perdón que te interrumpa, pero digamos,
me quedé pensando, entonces, Malvinas, dijimos que sin duda ha sido una bisagra, pero que ya Sí. venía de antes también porque el gobierno, digamos, con Alfonsín empieza a vengarse de los militares, ¿no? Sí. Y eso genera, yo trato, digamos, de resumirlo, un malestar que provoca, digamos, un instinto de conservación, ya sea de Bueno, ustedes y de la verdad también, digamos, ahora, de conservar la verdad. volviendo, no me quiero apartar del tema Malvinas. Ustedes, si ven que yo me voy, porque yo me pongo a hablar de esto y podemos estar hasta mañana, hasta mañana. Así que ustedes tráiganme Sí. con preguntas, párenme y vayan llevándome en lo que yo voy contando. Fíjate lo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando ahora. El poder político decide venganza contra los militares. Y entonces dice, los militares son unos canallas, genocidas, asesinos que participaron en la guerra contra la subversión. Los vamos a juzgar a todos. Y empiezan a llamar al teniente coronel Sutano, al mayor Perengano, al teniente primero Sutano, y así sucesivamente. Y los generales, conductores del ejército, padres, como deben ser los padres de la institución, los generales, y nosotros el resto, sus hijos, los padres que hicieron, se pusieron, miraban para arriba a silbar y empezaron a cuidar su puesto, su jerarquía, su grado, su prebende y demás, y entonces iba el teniente fulano a declarar por haber participado en un procedimiento en el cual habían ordenado esos generales, habían dado las órdenes. Entonces, ahí se produce un quiebre tremendo. Se produce un quiebre tremendo como en una familia se produciría un quiebre tremendo si un hijo ante una injusticia no recibe la defensa de su padre, sino todo lo contrario. Claro. Pasó eso, se resquebrajó. Y entonces al resquebrajarse eso, genera un sentimiento de rebeldía fundamentalmente que se manifiesta en los cuadros medios, capitanes, mayores, tenientes, coroneles. Ese es el nacimiento de los cara pintada. Y empiezan a expresar su rebeldía por los canales de comando que corresponden, elevando notas, haciendo presentaciones, presentándose a los superiores, diciéndole mi teniente coronel, esto no puede ser, ¿cómo lo van a llamar a fulano de tal y no lo llaman el que era jefe de regimiento que ahora es general? ¿Por qué no lo llaman a él y en vez de...? Bueno, se va generando todo un caldo de cultivo y demás. De ese caldo de cultivo surgen natural y espontáneamente los cara pintadas. Es decir, yo era un oficial absolutamente común, con una trayectoria, digamos, que venía hasta ese momento, digamos, importante, venía en carrera. Pero esta situación provoca una rebelión en mí, y automáticamente adhiero a todos aquellos que se rebelaban contra las autoridades militares por este tema. Ese es entonces el nacimiento, y ahí también entra a jugar también Malvinas, porque viene el sentimiento de los que combatieron bien y no son reconocidos, y Malvinas por aquellos años eran despreciados, nuestro pueblo despreció a nuestros héroes, les dio la espalda. Vinieron acá mis camaradas que estuvieron allá y entraron entraron no por la puerta de atrás, entraron por el sótano, los escondieron, algunos llegaban en taxi a la casa con 30 kilos menos de peso, es con una vergüenza. Entonces todo eso generó un caldo de cultivo. Tremendo. Más que nada en Malvinas fue por cómo el ejército y la Fuerza Armada, no las autoridades, los responsables, en vez de recibir
a sus guerreros, abrazarlos, llorar con ellos apretados en el pecho, no, como por el sótano, no, entra porque eran una vergüenza, porque habíamos perdido la guerra. Entonces todo eso fue el caldo de cultivo que va a desembocar en el carapintadismo. Por eso te digo que el carapintadismo es una rebeldía, es una gracia de Dios, el haber tenido esta rebeldía que nos posibilitó dar un testimonio tan importante. En la presentación, Nahuel dijo que vos adheriste casi espontáneamente en el primer pronunciamiento, ¿no? Sería bueno que le expliques a la gente, porque entre 1987 y el 3 de diciembre del 90 hubo 4. Digamos, ¿cuáles fueron las diferencias entre ellos y por qué fue tan especial el último, ¿no? El del 3 de diciembre. El último fue, yo siempre cuando cuento esto digo que el 3 de diciembre fue el cuarto efecto de una causa que no tuvo nunca solución. El cuarto efecto de una causa. El cuarto efecto, porque el primer efecto fue Semana Santa, el segundo Montecaseros, el tercero Villa Martelli y el cuarto el 3 de diciembre de 1990, que tuvo una particularidad que se distingue del resto por el factor político. Es decir, en Semana Santa del 87, que encabezó el teniente coronel Rico y demás, y Montecaseros, estaba muy claro el tema de la rebelión en contra de toda esta injusticia producida por la guerra por las consecuencias de la guerra contra la subversión. Está muy, muy bien circunscripto. En ese momento había, del lado de los carapintadas, había muchos militares que tenían sus padres presos, como integrantes del proceso o alguna relación con el proceso de reorganización militar. Entonces, ahí estaban todos esos que en alguna medida también, aparte de lo institucional, tenían una cuestión personal. Me rebelo porque lo tienen a mi viejo preso. Me rebelo porque lo están procesando a mi papá. Me rebelo, me siguen, ¿no? Entonces, eso pasó en Semana Santa fundamentalmente, en Montecaseros, que fue una continuación. Le sigue el pronunciamiento de Villa Martelli, que ya están producidos 2 acontecimientos, 2 rebeliones importantes. El ejército está dividido, está enfrentado y demás. Y hay gente que empieza a pensar en quién es capaz de unir a este ejército, quién es capaz de darle una cuota de unión, una cuota de legitimidad a todo esto. Entonces, cuando alguien, o mejor dicho, cuando todos se ponían a pensar en ese alguien, en la cabecita de cada uno acá arriba, aparecía la figura de un líder recontra indiscutido. Para quien les habla, el mejor soldado del ejército argentino de las épocas modernas, el coronel Sainelín. Entonces el coronel Sainelín, que estaba en Panamá, viene para el tercer pronunciamiento como prenda de unión. Pero los generales liberales, en su concepción liberal, no iban a permitir que un coronel viniera de afuera. Entonces, como no quiero emplear la palabra grieta porque no me gusta, porque la emplean esta democracia, pero bueno, la división era tan grande, tan grande y tan marcada, que había un revanchismo hacia nosotros, hacia todos los que pensábamos, porque claro, era un teniente coronel que había puesto al ejército de pie para luchar por la dignidad y el honor del ejército. Había salido un teniente coronel, no había salido un general. Entonces los generales, ¿cómo se sentían? Claro. Se sentían totalmente desubicados. No había un espíritu, digamos, súper bueno que dijera, tiene razón
yo doy un paso al costado porque tuve que hacer esto que están haciendo ellos y no lo hizo, yo me voy a... No, al contrario. Se aliaban al poder político para perseguirnos más y aniquilarnos más en esa persecución. Y ya acá había entrado en el plano político Menem, a quien nosotros, con el coronel Zaineldin a la cabeza, habíamos depositado toda nuestra confianza, absolutamente toda nuestra confianza, habíamos depositado en Menem, porque Menem nos había prometido un ejército digno, un ejército nacional a la altura de las circunstancias y demás, y firmó un documento que hay fotos, testigos, una revista donde está todo el plan de defensa nacional y demás, con el coronel Zaineldin a la cabeza y demás, pero ocurre que Menem viaja a los Estados Unidos, en los Estados Unidos recibe órdenes y vuelve acá y se da vuelta como una media, y nosotros, que éramos sus aliados y que habíamos hecho votar a las Fuerzas Armadas y a todos los familiares de las Fuerzas Armadas, pues hemos hecho campaña para que lo voten a Menem, porque Menem era el gran caudillo nacional que venía para poner la Argentina de pie con un ejército patriota, con un ejército digno y demás. Traicionó absolutamente todo eso, y nosotros, de aliados de Menem, pasamos a ser el principal enemigo de Menem. Y el ejército tradicionalmente liberal, que era enemigo histórico de los peronistas, enemigo histórico de toda la vida, el ejército recontra liberal y gorila, terminó siendo el aliado de Menem. Fíjate lo que es la historia, los acontecimientos, cómo se van dando, ¿no? Cómo se van dando, y en el medio de eso estamos nosotros, estamos los hombres. Y entonces, en ese periodo vino la entrega de la patria, de todo el patrimonio, las privatizaciones y demás, la defensa nacional y la indefensión nacional, que ya había empezado con Alfonsín. Entonces nosotros a nuestra rebeldía le sumamos la entrega del patrimonio nacional, la entrega de la patria, la indefensión nacional y todos los desaguisados que Menem hacía desde su trono, porque se sentía que era un rey. Entonces, eso es lo que tiene de distinto al resto. Pero ocurrió que Menem, que era tremendamente habilidoso, rápido, un hombre rápido, él dio un indulto, creo que fue ya mi memoria, en el 89, creo que fue, en el 89, un indulto, que el indulto no era el objetivo indultar a los militares, a Videla y a todos los generales. El objetivo del indulto, como después ocurrió con nuestro indulto, no éramos los militares. El objetivo eran los guerrilleros. Claro. Eran Firmenich, eran todos los... Vaca Narvaja, Perdía, eran todos los montoneros. Ellos eran el objeto del indulto. Sin embargo, todo eso en letra chica queda así, y en el plano general se indultó al genocida Videla, se indultó me indultaron a mí y al coronel Zaineldin, que habíamos estado procesados y presos por el levantamiento de Villa Martelli. Nos indultaron ahí. Claro. Primer indulto, porque nosotros fuimos indultados 2 veces. Zaineldin y yo fuimos indultados 2 veces. Entonces, bueno, la diferencia con el 3 de diciembre, a toda la rebeldía que les manifesté como consecuencia de Malvinas y la guerra contra la subversión, súmenle la indefensión nacional y la entrega de todo el patrimonio nacional que había hecho Menem en su gobierno, y que nosotros habíamos marcado como una entrega total.
Sí, y algo adelantamos al momento de presentarlo, pero ahora le quiero preguntar con mayor precisión. ¿Cuál Sí, fue el destino de quienes participaron del 3 de diciembre? el destino nuestro fue la cárcel. Fue la cárcel, inmediatamente fueron, este, fue la cárcel con una persecución inédita en la historia política militar de la Argentina, porque nosotros terminamos siendo el pato de la boda de absolutamente todos los Claro, desencuentros no, ocurridos en la Argentina. Es decir, fuimos, eh, eh, a ver cómo lo puedo explicar, fuimos el enemigo de todos los sectores. El enemigo, el poder político nos tenía como el principal enemigo, porque para el poder político odiaban a todos los militares, pero más a los carapintadas, porque los carapintadas se rebelaban por ese sentimiento. Entonces, más enemigo todavía. Enemigos de los militares que estaban en actividad, enemigos de los militares que estaban retirados, enemigos de la sociedad. Éramos condenados peor que el peor de los guerrilleros y de los terroristas que habían ocurrido, que había tenido lugar acá en la Argentina en la época de la subversión. Éramos lo peor. Así que nuestro destino fue la cárcel, con una persecución y con un odio terrible. Fuimos a parar a una cárcel civil, la cárcel de Caseros. No sé si vieron alguna vez alguna serie de estas de televisión que se llama El Marginal. sí, sí. Bueno, está filmado en ese lugar donde estábamos nosotros, ahí estuvimos nosotros. Ahí estuvimos 9 meses, que fue el tiempo que duró el juicio en la instancia civil en la Cámara Federal de la Capital Federal. Así que bueno, con condenas altísimas. Nosotros primero pasamos muchas paradojas ahí en todo esto, porque en su afán de querer destruir más a las Fuerzas Armadas, Alfonsín modificó el Código de Justicia Militar. Modificó el Código de Justicia Militar, imponiendo que a partir de entonces también nos juzgaran la justicia civil. Todo esto era por las prevenciones del golpe de Estado. Ellos venían con todo ese Sí, mambo en sí. la cabeza de que los militares eran golpistas y que había que, como si los golpes de Estado lo hubiesen encarado los militares siempre. Siempre fueron los civiles los que llevaron de las narices a los militares al golpe de Estado. Entonces, Alfonsín modificó el Código de Justicia Militar y impuso las instancias en la Cámara Federal y demás para juzgarnos. Que si nos juzgan por el Código de Justicia Militar, es probable que el 3 de diciembre nos hubiesen fusilado. El fiscal pidió la pena de fusilamiento para el coronel Zenedín, para el coronel Baraldini, para el coronel Vega, para el teniente coronel Tevere y para mí, y para el mayor Mercado, perdón. Ajá. Éramos seis penas de muerte que pidió el fiscal en la instancia del Consejo Supremo, y después venía la Cámara Federal, que esto es lo que impuso Alfonsín. Después no fueron. Entonces quiere decir que en el afán por destruir más a las Fuerzas Armadas, Alfonsín es como que nos salvó un poco, nos salvó la vida casi. Claro. En su afán de destruirnos terminó salvándonos. Mirá las paradojas. Qué paradoja. ¿No? Las Qué paradojas de la vida. Pero así fue. Así que bueno, condenas altísimas que cumplimos prácticamente casi en su totalidad, porque fuimos indultados en el 2003, 2 días antes de que Duhalde le entregara el poder a Kirchner. Kirchner. Ahí fuimos indultados. Es decir, y en el primer indulto, fíjate vos lo que es la política y la justicia argentina. En el primer indulto ni siquiera habíamos ido a juicio, Zenedín y yo. Ni siquiera estaba demostrado que éramos culpables, no habíamos tenido juicio. Y nos indultaron sin juicio. Es decir, para que veas
las aberraciones de todas estas sí. cosas políticas que suelen ocurrir. Y bueno, y ahí nos indultan por segunda vez en el 2003. Pero bueno, todos fuimos a parar a la prisión, con nuestros coroneles, los 3 coroneles, los jefes, más todos nuestros oficiales. Y éramos prácticamente, en los primeros tiempos, éramos como que estaba preso todo un regimiento completo, con su comandante, con su estado mayor y su tropa, que eran los suboficiales. Nosotros dimos vuelta el penal de Magdalena, que era una posilga. Cuando llegamos lo dejamos hecho un country. Cortaban el pasto nuestros suboficiales, pintaban, arreglamos la capilla, pusimos orden, pusimos impecable. Y encima, como decimos siempre, convertimos ese lugar en una mezcla perfecta de templo y cuartel. Templo por la espiritualidad que se vivía, rezo del rosario todos los días, comunión diaria. Hicimos algunos retiros espirituales con el padre Grasset, ya fallecido, no sé si lo han escuchado nombrar. Sí, claro. Unos retiros espirituales que fueron realmente maravillosos, retiros espirituales de silencio. Estábamos una semana justo en los pabellones con las celdas, así quedaba cada uno a su celda en silencio. Una semana estuvimos en cada uno de esos retiros espirituales, maravilloso. Y cuartel porque teníamos la disciplina militar, la organización, el respeto, el amor al camarada, el espíritu de cuerpo, todo eso. Así que era una mezcla perfecta de templo y de cuartel, y siempre lo digo y lo repito. Así que ese fue el destino de todos los que participamos el 3 de diciembre, que cumplimos la condena casi. Yo fui indultado cuando yo estaba ya con libertad condicional. Claro. Ya cuando estaba con libertad condicional, ahí ahí me llegó el indulto. Hugo, y esto que vos decís que ya es toda una definición, ¿no? Esta mezcla de templo y cuartel. Sí. Pero quiero también preguntarte, sí, porque sin duda principios y creencias comunes los unen, pero ¿cómo podrían definirse los Carapintadas si los podés definir? Mirá, yo los definiría como lo dije al principio: somos soldados de Dios y de la patria. Normalmente el soldado está más identificado con la patria. Uh-huh. Pero para nosotros no existe la patria si no existe Dios. Por eso pongo delante de todo y por encima de todo, somos soldados de Dios y de la patria. Te diría que lo digo con cierta humildad, pero a la vez, no sé, con orgullo, porque me sale de adentro. Es como, si hay algo que admiro yo, si hay algo que admiro tremendamente en la vida, son los cristeros mexicanos. Los cristeros mexicanos. La guerra cristera que se libró entre 1926 y 1929. Claro. me fallaba la memoria. Esa guerra cristera, que es algo maravilloso, y el testimonio que se dio en esa guerra, los mártires que entregaron su vida por el amor a Dios y demás. Bueno, yo en mi idealismo Carapintada siento eso, como que somos los cristeros argentinos. Los Carapintadas somos los cristeros argentinos. Nos sentimos verdaderos soldados de Dios y de la patria. Qué hermoso y me emociona, ¿no? Porque nosotros también admiramos a los cristeros, y la verdad es que nunca había hecho esa conexión, y tiene mucho de cierto. Quiero decir, Hugo y Lean, que también hay que contárselo, que emociona incluso, y se nota en los comentarios en el chat. Lo quiero decir porque realmente eso es importante. Y realmente estamos disfrutando de esta charla, Hugo, pero ahora quiero preguntarte algo que tal vez suene a una verdad de perogrullo, ¿no? Pero hay que hacerla.
con el arribo del gobierno kirchnerista, llegaron los juicios de lesa humanidad, que en verdad, bueno, sabemos, se trató de una venganza terrorista, eso lo sabemos, ¿no? Y a través de esos falsos juicios se enviaron a prisión a muchísimos militares. ¿Esto tiene relación con lo que los carapintadas denunciaban en aquel momento? Total y absoluta. Total y absoluta. Es decir, por eso es que el coronel siempre decía, en realidad lo decía él, y después los tomamos todos nosotros, incluso en nuestros escritos. El coronel decía, Hugo, para la verdad el tiempo, para la justicia Dios. Entonces, porque el tiempo no llegaba nunca, nosotros despreciados, humillados, perseguidos, nuestras familias también, nuestros hijos en los colegios, señalados con el dedo, pero el tiempo llegó, el tiempo llegó. Yo voy cada 15, bueno, ahora no estoy yendo por el tema de la pandemia, pero cada 15 días, hasta el año pasado, yo estoy yendo al penal de Campo de Mayo, desde el año, sí, hace, creo que como del 2009 que estoy yendo al penal a visitar a los camaradas presos de una injusticia total, arbitraria, prevaricadora y de jueces sinvergüenzas, atorrantes, prevaricadores y demás títeres del poder político. Kirchner rompió con la República, por eso yo siempre digo que acá en la Argentina no hay democracia, esto es una revolución, esto forma parte de la revolución anticristiana, y es la revolución socialista, es la revolución comunista, es esta revolución totalmente carente de valores, opuesta a los valores que nosotros los cristianos católicos defendemos. Entonces, los presos, para los presos, está claro que nuestro testimonio de lucha, dicen, no todos lo dicen, pero muchos lo dicen, si le hubiésemos hecho caso, a ellos no estaríamos presos ahora, porque el origen de todo eso, todo lo que está pasando ahora, todos los desaguisados que están pasando ahora, nosotros los alertamos. Nosotros los alertamos y por eso dimos testimonio, pero fundamentalmente por nuestros camaradas, por eso que eran llamados ante los estrados judiciales a testimoniar por haber participado en una guerra justa en defensa de valores y principios y no haber cometido delito alguno. Y Hugo, escuchá, y te me echo ahí la pregunta porque, te soy sincero, es totalmente pertinente, porque se une a lo que te preguntaba recién, y no te quiero, porque si bien te corté, vas a continuar contestando porque para mí es súper pertinente. ¿Qué se sabe en esta persecución, ¿no? Y en esto que se ha pensado, ¿no? Diabólicamente de parte de esta gente? ¿Qué se sabe del pacto Kirchner-Berbinsky? Bueno, justamente yo antes te hablaba, y de paso aprovecho para pasar un chivo, que tenemos una página que hemos conformado en diciembre del año pasado con la hija del coronel Zaineldin, con Martita Zaineldin, que es una gran patriota y fiel heredera de su padre, con todos sus valores, con su entereza, su empuje, su espíritu. Y bueno, y también unas charlas cruzadas que damos ahí en Zaineldin Vive, por Instagram, y hace más o menos 3 o 4 charlas dio una charla precisamente sobre este tema, el pacto, el libro el pacto, y que titulamos El asalto a la República. El asalto a la República. Ese libro, que es un libro que es un testimonio increíble, donde se demuestra, pues yo ya lo sabía todo, pero cuando leí el libro, lo leí entero, al verlo todo junto, toda la información condensada, claro, hasta, a pesar de que ya lo sabía, igual me sorprendió, es decir, es terrible, esto es terrible. El pacto que hicieron los dos canallas, el canalla de Kirchner con el canalla de Berbisky, y bueno,
que por eso digo que estamos viviendo no en una democracia, porque se acabó la república a partir del momento de que los jueces decidieron que toda la justicia debía caer sobre el sector que participó en la guerra contra la subversión, reprimiendo a los terroristas, secuestradores, asesinos, y todo lo que más que uno pueda imaginar, y juzgó y juzga ideológicamente, porque esto es ideología, esto es revolución. Esto es revolución, no es democracia, esto es ideología pura. Entonces juzga a los vencedores de la guerra y indemniza a los secuestradores, torturadores, asesinos, ladrones y demás con cifras millonarias en dólares, cifras de las cuales son partícipes los jueces. Y claro, lo digo totalmente a cara descubierta, a que alguien me lo venga a rebatir, a ver si aparece algún juez que me lo pueda rebatir esto que yo estoy diciendo. Entonces se acabó la república. ¿De qué república me hablas? Es un disfraz lo que tenemos. Esto es un disfraz de democracia, es una democracia, como diría Juan Pablo II, cuando decía que toda democracia que se aparta de los valores cristianos es una democracia que tiende a degenerarse. Esta democracia está recontra degenerada. Está recontra degenerada. Así es. Así que bueno, la relación es total, es decir, se acabó la república cuando todos los jueces se vinieron a cumplir la orden del poder político sabiendo que no pueden modificar una ley, una ley como lo hicieron. Hay gente que lleva 10 años de prisión preventiva. El más joven de los que está preso, les cuento, Nahuel y Leandro, el más joven de los que está preso en Campo de Mayo tiene mi edad, 72 años. No. 72 años. Hay gente de 90 y pico de años que cuando llegan a la visita la tienen que llevar otros camaradas entre dos, y mueren todos los días muere uno. Qué crueldad. ¿Sale en algún diario? No sale en ningún diario, no sale en ningún lado. Porque son parte del sistema. Son parte del sistema, claro, pero ellos creen que estos están convencidos, la soberbia del enemigo satánico, diabólico, masónico, es tan grande que creen que no creen en aquello de que nada es para siempre, no creen en eso, pero les va a llegar la justicia, para la verdad el tiempo, para la justicia Dios. Así es. Por eso, digamos, qué interesante es escucharte y por eso le pusimos a esta conversación, los Carampintadas tenían y tienen razón, porque es así lo que estás diciendo. Hugo, ya lo citaste al coronel Zeneldín, a su hija, y ya él por aquellos años hablaba del nuevo orden mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece que diría hoy, viendo esta situación actual, cultural, económica, social y de pandemia? Mirá, el coronel era una persona distinta. Era una persona distinta. Una de esas personas que nacen en un tiempo determinado y cada tanto, pero que es un distinto entre sus pares. Es un distinto totalmente entre sus pares. Un líder natural increíble, con dones, porque tenía dones el coronel, que yo no he visto en otras personas. El principal don que destaco de él es que yo no he conocido otra persona, y mirá que nos hemos visto desnudos físicamente y en cuerpo y alma, porque en la cárcel uno se desnuda en cuerpo y alma, se muestra tal cual es, y el coronel era un ejemplo permanente. Pero dentro de las cualidades que él tenía un don que era el adelantarse a los hechos y tener una percepción, porque no era un adivino, no era un adivino que decía, bueno,
yo creo que va a venir la guerra contra la subversión, o yo creo que la Argentina es probable que termine dividida en la Argentina del norte y la Argentina del sur, y es probable que tengamos una invasión china y demás. Todas estas cosas que hasta los más cercanos, nosotros, sus hijos predilectos, más de una vez nos miramos y decíamos entre nosotros, che, el turco se volvió loco. Entre nosotros, decía, hablando de nuestro padre queridísimo, che, el turco se volvió loco, mira lo que dice. Y se cumplió exactamente. Nosotros en el año 92, en el penal de Magdalena, por iniciativa de él, escribimos un librito que se llamaba El nuevo orden internacional para hacer impuestos en las naciones de Latinoamérica. Es un librito en el cual hay una proyección sobre estos tiempos futuros que se describen. Que va a venir el aborto, que va a venir todo esto que pasa con la ideología de género. No lo hablábamos como ideología de género porque no estaba el término, pero todas las características, todo eso. Sí. Bueno, todo lo que está pasando en este gran desorden mundial, que lo encuadrábamos dentro del NOI. Nosotros le llamamos Nuevo Orden Internacional, no Nuevo Orden Mundial, lo llamamos NOI, Nuevo Orden Internacional. Y ese librito me ha pasado, Leandro, Nahuel, me ha pasado a mí, que tenerlo en la biblioteca e ir, seguramente pasaron 5 años, 6 años, lo que sea la cantidad de años, y empezar a hojarlo y decir, no puedo creer que hayamos escrito esto nosotros. Sí, Digo, no puedo creer que hayamos escrito esto nosotros, que lo hayamos visto con tanto, la eliminación del servicio militar obligatorio, la indefensión nacional, cuando nadie hablaba el narcotráfico, cuando nadie hablaba. Bueno, con el coronel nos pasó eso, él insistía con el narcotráfico, y nosotros no estaba acá internalizado, estamos hablando de hace 30 años atrás, no estaba internalizado el tema del narcotráfico, esas eran cuestiones de Colombia y otros países, pero acá no. Pero el coronel tenía una visión y que, vuelvo a repetir, no era que hacía adivinanzas, sino que era una predicción que hacía basada en fundamentos científicos, en bases científicas, información y demás, que él elaboraba y llegaba a una conclusión y lo afirmaba con seguridad. Si mal no recuerdo, incluso también puede ser que lo haya escuchado hablar sobre la amenaza china. Claro que sí. Claro, por eso lo puse recién, lo cité así al pasar en un ejemplo. Bueno, cuando hablaba de los chinos, cuando ni siquiera había un supermercado chino acá. Ni siquiera, acá ahora a 7 cuadras de mi casa está el barrio chino, es decir, con todo lo que eso significa y con todo lo que eso también significa dentro de la economía y del mundo de los supermercados y más, que están copados absolutamente, más allá de la base china con fines inciertos que todavía nadie sabe cuáles son, pero que están en territorio nacional, en el sur, donde el coronel hablaba de la división entre la Argentina del norte y la Argentina del sur, y bueno, todas esas cosas que se han ido cumpliendo acabadamente, es decir, como que a través de él tuvimos una visión sobre acontecimientos que iban a ocurrir y que realmente ocurrieron, lo que lo hizo y nos hizo a nosotros también mucho más creíbles en nuestra lucha, ¿no? Sí, cómo duele, escuchando esto, ¿no? Cómo duele que tanta gente esté atontada, ¿no? Hoy, o sea, tener el ejemplo suyo, el ejemplo del coronel Zaineldin y todo esto que se venía vaticinando y hablando, y uno también,
cuando estudia, por ejemplo, el Memorándum 200 y ve que hay toda una planificación. Y duele mucho que hoy gente con todo esto, uno se lo cuenta, se lo dice, usted puede leerlo, puede estudiarlo, y está tontada la gente. Duele muchísimo. La gente, existen, esto es así, en determinadas épocas, la gente tiende a pensar de una forma u otra según el caldo de cultivo que sea apto en ese momento. Están los periodos socialistas, están los periodos liberales y demás, y ahora está este gran periodo que yo lo defino demoníaco, satánico, masónico. Por eso insisto tanto y hablo de que hay una revolución que no es argentina, es una revolución mundial, que es la revolución anticristiana, que viene desde el principio de todo, Y esa revolución cristiana, esa subversión que ocurrió acá en los años 70, es la expresión armada de la revolución anticristiana. La guerra psicopolítica llevada a cabo por los gobiernos supuestamente democráticos, Alfonsín, Menem y compañía, es la parte democrática, entre comillas, la parte democrática de esa revolución anticristiana. Estamos inmersos y ahora estamos transitando tiempos que ya escapan casi a lo tradicionalmente ideológico del liberalismo, del socialismo. Ahora ya estamos en el tema del anarquismo, estamos en el tema del nihilismo, estamos en el tiempo demoníaco, estamos en los tiempos satánicos, donde estamos debatiéndonos, como yo digo, casi en la batalla final, otra vez en las mismas bases que dieron comienzo a todo. Esto es un hombre, esto es una mujer. Estamos discutiendo lo fundamental de la vida. Lo fundamental de la vida está puesto en juego. Hoy aparece una persona que dice que este teléfono no es un teléfono, sino que es una mujer y no es un teléfono. Entonces al otro día ya tenés en el programa de Intratable, en el panel, 5 que van a estar porque es un teléfono y 5 que van a decir que no, que es una mujer. Y vamos a estar discutiendo un mes, insólito. Digo, lo del teléfono, que parece, no, bueno, pero está loco con lo que está diciendo. Pero Hugo, no, estás loco hoy lo ridículo que está no estás loco. No estás loco. Acá nosotros siempre decimos con Leandro que esto es un manicomio. Es un manicomio. Y vos imaginate que no estás loco, Hugo, porque en Inglaterra una señora se quiso casar, o creo que se casó con una estación de trenes. Así que no te preocupes, que y es un tema real. Y después otra con un candelabro. Así que bueno, pero es una verdadera revolución y sabemos quién comanda a estas huestes, ¿no? Por eso, pero tenemos, Nahuel, hay que resistir. Tenemos que resistir. A nosotros nos toca resistir, pero nosotros ya sabemos que esto es como los partidos de fútbol de los lunes. Ya conocemos el resultado por gracia de Dios. Exacto. Ya sabemos que no van a prevalecer, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, pero en el medio tenemos que luchar, tenemos que resistir y tenemos que dar testimonio. Por eso siempre digo, le pido a Dios, quiera Dios que nosotros que estamos viejos podamos, aunque sea, dar nuestro último y digno testimonio, sea como sea, el que venga. Sí. Y Hugo, yo no quería, Nahuel, discúlpame que te interrumpa, pero es pertinente porque Hugo realmente describió a la perfección, digamos, la revolución, ¿no? La revolución con R mayúscula, ¿no? Sí, sí. Que está compuesta de revoluciones. Pero no quería dejar de decir que Sor Lucía de Fátima, aquella pastorcita que vio a la Virgen, le contó al cardenal Cafarra que la última gran batalla del demonio era contra la familia, el matrimonio y la vida. O sea que acá lo que está diciendo Hugo, digamos, tiene sustento, digamos, son tiempos demoníacos.
El año pasado, cuando empezó la pandemia, yo siempre vi la pandemia con ojos teológicos, Claro. con ojos teológicos. Y yo digo que estamos viviendo tiempos de Dios, tiempos teológicos, tiempos apocalípticos estamos viviendo. Y entonces, cuando empezó la pandemia, arriesgué un pensamiento que lo dejé escrito, ¿no? Aún, ¿por qué digo arriesgué? Porque cualquiera dice, este tipo está recontra loco, pero yo lo sigo sosteniendo. Y ahí en ese escrito digo que la batalla final entre Dios y el demonio está dada fundamentalmente por dos objetivos que el enemigo demoníaco, satánico y masónico vino por ellos: el aborto y la ideología de género. Cuando el aborto y la ideología de género estén consolidados, aparentemente habremos perdido la batalla, como dice Juan Manuel de Prada. Él ya la da por perdida en España. Dice, la revolución anticristiana, dice, ya perdió en España, ya está consolidada. Yo todavía no la doy por perdida, Y falta el tiempo del refugio. No sé si leyeron la novela de Juan Luis Gallardo, 666, El planeta gris. Sí, Omega 666. Omega 666, El planeta gris, ¿lo leyeron? Sí. Bueno, la figura del refugio en el volcán, en la cordillera de los Andes, de los católicos y de los patriotas, los verdaderos patriotas, ahí como lugar de refugio. Y siempre le digo a Juan Luis, que es muy amigo mío y que lo quiero muchísimo, le digo, ya estamos yendo para el volcán, Juan Luis. Y bueno, al volcán y a organizar la pelea, ahí en el volcán a ponernos de acuerdo, a rezar mucho, rosario todo el día y armar la pelea, la lucha. Hay que resistir para reconquistar, como decía el juez López, ¿no? Lean, ¿te parece que hablamos del tema político o querés que... Bien, sí, hagamos, porque aparte Hugo hace poquito sacó una nota, ¿no? Donde dice, el problema es la democracia misma, así que creo que es bueno hacerle una pregunta al respecto. Bien, porque yo le quería preguntar a Hugo, que en su momento fue a través del Modín, después fue el PPR, y hoy vemos que NOS, que es el partido liderado, sabemos, por Gómez Centurión, y algún que otro partido provincial, como por ejemplo en Santa Fe, el partido Vida y Familia, que yo también integro en realidad NOS, pero estoy en el frente con Vida y Familia, están queriendo librar la batalla en el plano político partidocrático. Nos gustaría preguntarte, a raíz de tu último artículo, El problema es la misma democracia, ¿qué piensa Hugo de la participación partidocrática de la gente buena? Y si cree que vale la pena que se pueda lograr algo. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, hablo del núcleo cercano al coronel Seineldín, que estuvimos siempre con él en la parte de la conducción, junto con él. Digamos, no estamos en la lucha partidocrática, la experimentamos en su momento con el PPR. Primero habíamos creado en la cárcel el Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana. Luego pasamos a la lucha partidocrática con el Partido por la Reconstrucción Nacional, que estaba al frente el capitán Breide. Bueno, y después que tenía representación prácticamente en todo el país y demás. Pero precisamente por las cosas que yo critico de esta democracia, que está desviada, que está degenerada, esta democracia, nosotros no insistimos más en el plano partidocrático, insistimos, vamos a la lucha patriótica. Ahora bien, esto no quiere decir que si algún patriota se siente identificado con algún partido político y quiere participar, nosotros no le vamos a decir que no en absoluto, ni vamos a estar en contra. Es más, yo hago una disquisición sin querer quedar encasillado con lo que digo, pero para que te des una idea, yo sostengo lo siguiente: la mayoría de los partidos políticos
que tenemos como representantes en nuestro país, en nuestra partidocracia, son todos corruptos. Todos corruptos. Todos los miembros son corruptos. Todos los miembros son corruptos. Y de repente aparece un partido que está liderado por un héroe de guerra. Está liderado por un patriota que no solo luchó en Malvinas, sino que está liderado por un héroe de guerra que tiene una condecoración por lo más extraordinario que puede haber hecho un hombre en la guerra, que es volver al campo de combate a rescatar a un camarada y traerlo hacia las propias filas. O sea que estamos hablando de un hombre que está probado en sus valores totalmente, probado como ninguno. Ese hombre decide, bueno, voy a ingresar a la lucha partidocrática, vamos a entrar a la lucha partidocrática. Presenta su plataforma, antiaborto, antiideología de género, patriota, Malvinas, todas las tiene, absolutamente todas. Pero la incongruencia es que cuando llega el momento de votar, esa clase media donde comparte absolutamente todos esos valores, dice, no, yo si lo voto a estoy perdiendo el voto, porque acá lo que interesa es sacar la maléfica, como digo en la carta. Hay que sacar a maléfica, sea como si... Pero para sacar a maléfica estás votando a estos atorrantes que son aborteros, ideología de género, vas en contra de tu principio, tienen presos los militares, vas en contra... Entonces son esas contradicciones de lo que ocurre en precisamente ayer en la charla de Instagram, a raíz de mi carta, surgieron muchas preguntas de gente que leyó mi carta y que se manifestó muy de acuerdo, pero me hacían una pregunta, ¿y entonces ustedes qué proponen? Una lógica pregunta, perfecta pregunta, y entonces, por gracia de Dios, pudimos darle respuesta, empezamos a darle respuesta ayer, explicándolo cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra concepción del plano político, que no es otra que la parte política que detalla la doctrina social de la Iglesia en cuanto a la representatividad, la legítima participación y la inclusión de los cuerpos intermedios, además de los partidos políticos. Es tan grande el lavado de cerebro que existe en el mundo de la democracia liberal que la gente, lo único es el partido. Y el partido es una parte. El partido divide, no representa a todos, representa a una parte. Y acá encima representa ideologías, es decir, que son desviaciones de la verdad. Entonces, y nosotros vamos por la verdad, queriendo integrar a toda la sociedad y que toda la sociedad esté representada de alguna forma. Mirá, viene a cuento, les voy a leer, lo leí anoche y lo leo ahora de vuelta. El que dio la charla ayer es José Luis de Nápoli, el autor de este librito, a ver cómo lo enfoco para el otro lado. Ahí está. Reforma constitucional, ¿por qué no los cuerpos intermedios? Este librito lo hizo José Luis de Nápoli, un camarada de lucha nuestro, en el año 1985 a pedido del coronel Seineldin. José Luis, necesito, le dijo el coronel, que en un librito chiquito tengamos para que toda la gente entienda lo que nosotros proponemos, cuál es nuestra propuesta política alineada con la doctrina social de la Iglesia. Y el epígrafe que tiene el libro en el comienzo es toda una definición, que se los leo porque es muy cortito. Dice, el gobierno es más llevadero y más duradero cuando todos tienen alguna participación según sus méritos. Entonces, que todos se sientan representados, que Leandro se sienta representado, que Nahuel se sienta representado, que el médico se sienta representado, que el arquitecto se sienta representado, que el otro profesional, pero para que
todos se sientan representados, tiene que haber una legítima representatividad. Y esos son los cuerpos intermedios, que se eligen los representantes entre sus pares. O sea que si tenemos que elegir un médico, si tenemos que elegir los militares, supongamos que los militares participáramos, tuviéramos que elegir un militar que nos representara, bueno, ¿y a quién queremos que nos represente ante los demás? ¿A quién piensan que podíamos elegir? Y elegiríamos al coronel Zenedín, si viviera. Elegimos el mejor entre nosotros, entre los pares elegimos el mejor. Entonces, yo sé que los intereses de las Fuerzas Armadas, de los militares y demás, van a estar defendidos y representados mejor que nunca. Y eso es lo que se procura organizar en la sociedad de abajo hacia arriba, porque esto es de abajo hacia arriba, a nivel municipio, comienzan a nivel municipio, siguen a nivel provincial, en el nivel regional y así hasta el nivel nacional. Cuando el coronel Zenedín explicaba esto, yo, que lo había escuchado 500 veces del coronel, quedaba embobado. Aparte por el carisma con que él lo explicaba y con la forma y con la pasión con que él lo explicaba y el convencimiento. Entonces, pero siendo más concreto a tu pregunta, Nahuel, para ser bien directo, yo hoy en día digo, todo lo que sea proveniente de patriotas que estén dispuestos a luchar por los valores de Dios y de la patria, en el partido político, en la cancha de fútbol, en el patio de la escuela, en la organización X, en la asociación tal, todo, absolutamente todo, es muy bienvenido, porque estamos viviendo y necesitando, esto es tiempo de patriotas, estamos viviendo tiempos de patriotas, tenemos que recuperar la patria católica y la patria sanmartiniana. Eso lo tenemos que recuperar, es una obligación que tenemos para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, para con el futuro de la República Argentina. Bueno, sí, nosotros estamos en esa misma línea, Hugo. Ustedes están dando testimonio con esto, con estas charlas, dan testimonio, porque es tiempo de testimonio. Y hoy se da testimonio con una carta de lectores, con un artículo, con una charla, con una conferencia, con un ciclo como hacen ustedes, ¿ya? Se dan testimonios distintos, hasta el testimonio último, que Dios dirá cuál es. Dios dirá y nos dirá cuándo y cómo tendremos que ofrendar ese último testimonio que es el más sagrado. Pero bueno, son distintos niveles y estamos y no tenemos que aflojarle un segundo. Y ustedes que son jóvenes y que tienen toda la energía, tienen toda la salud y todo el espíritu patriótico y el espíritu católico y cristiano, hay que meterle para adelante con todo. Y decía Nicolás Casanseu, y te dejo, Lean, pero no me hizo acordar Hugo recién con lo que decía, piensen argentinos en lo que sería tener un presidente héroe de Malvinas, lo que sería, ¿no? Eso me vino a la mente y me pareció una frase de Nicolás Casanseu que siempre para mí tiene un impacto importante. A mí me llamó la atención el otro día porque ni siquiera la foto pusieron en el diario, ni siquiera la foto del candidato, ni siquiera su foto pusieron. Pasaba lo mismo con Gustavo Breide cuando estaba en el PPR. Ni siquiera ponían. ¿Por qué? Porque somos el verdadero enemigo. Por todo esto que estamos pensando, por todo esto que estamos manifestando públicamente, somos el verdadero enemigo y el verdadero enemigo a destruir y que no puede llegar de ninguna manera, porque el sistema tiene sus mecanismos de autodefensa que tienen que impedir eso. Entonces, fíjate cómo se dan las cosas, es decir, porque yo agarré el diario el otro día pensando que, ahora me voy a encontrar con que ha hecho una buena elección, porque dentro de la clase media está toda la familia militar, la del ejército, Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Armada, la Gendarmería, la Policía, la clase media que está identificado con esos valores,
el 50 y pico por ciento de nuestro país que está en contra del aborto, el 50%, más del 50% que está en contra de la ideología de género, y en vez de votar por el héroe, terminamos votando por los corruptos. Ujú. Por ese, para que no gane fulano. Es decir, nos llevan en un juego macabro al cual llegan todos sin que nos demos cuenta. ¿Cómo ocurrió esto? Sin que nos demos cuenta, pasa en nuestras familias, con la gente más cercana, con nuestros amigos más cercanos y demás. Pasa, y la gente cree que lo único que hay es la partidocracia. Y si no es la partidocracia, no, acá viene el fin del mundo, si no tenemos que hacerlo porque si no es el fin. Y no es así. No es así, por eso digo, acá es tiempo de patriota. Se acabaron los políticos, es tiempo de patriotas, que los patriotas tienen que conducir al país en su destino de grandeza, tiempo de patriotas. Entonces, todos los que somos patriotas nos tenemos que anotar en la lucha, sea como sea. Después Dios dirá qué rol nos corresponde a cada uno, lo que tenemos que hacer cada uno. Pero lo que no podemos hacer es no estar en la lucha. Bueno, esto que decís al final es muy importante, ¿no? Es tiempo de patriotas, de unirnos, de dejar incluso algunas diferencias que hoy no vienen al caso, ¿no? Que pueden ser en cuestiones históricas incluso. Y en el marco de la doctrina social de la Iglesia, yo creo que esa es donde tenemos que estar unidos, ¿no? Tal cual. Y Hugo, para ir terminando, porque ya van 1:20, pero la verdad que uno seguiría muchísimo tiempo más. Pero yo seguiría, yo no tengo problema. El problema de ustedes es que por ahí se le hace muy largo para un programa, pero yo seguiría, no hay problema. Vos sabés que hay una pregunta en el chat que nosotros la teníamos pensada, ¿no? Pero se ve que es importante porque la hacen. ¿Qué consejo le darías a algún joven que está mirando? Bueno, linda pregunta. Pensar que yo tengo 72 años. Yo tengo 72 años y ustedes dos que me están escuchando son recontra jóvenes. Son recontra jóvenes. Entonces, yo tengo que hacer una distinción con la realidad que vive nuestro país, porque lamentablemente toda nuestra juventud no es como ustedes dos. No es como ustedes. Entonces tendría que diferenciar el consejo que yo le daría a jóvenes como ustedes, que están embebidos de patriotismo, que están embebidos de un espíritu cristiano católico, y decirles simplemente que continúen en ese camino, que no aflojen nunca, nunca en sus valores y principios, aunque todo a su alrededor se les caiga. Sigan adelante en los valores y principios patrióticos y cristianos católicos. Sigan adelante siempre firme. Malvinas es una bandera que va a unir a los argentinos. Malvinas es la bandera, la sangre de nuestra gente, no del siglo pasado, de ahora, de hace unos poquitos años nomás. La sangre de nuestros camaradas de Malvinas es la bandera que tenemos que tener nosotros ahí al frente del patriotismo. Entonces, para que se reafirmen siempre en sus valores, en sus principios, y que, como están haciendo ahora, sigan dando testimonio. Dios dirá después el nivel de ese testimonio, pero sigan en la lucha. Y para los que han sido copados por la revolución anticristiana, que es una gran mayoría, yo creo, porque uno cuando ve, trato de no ver mucha televisión, pero cuando ve mucha confusión en nuestra juventud. ¿Y por qué ve mucha confusión en nuestra juventud? Porque no han tenido la gracia de Dios que han tenido ustedes, de tener unos padres, de tener unos maestros, de tener unos profesores que los han encaminado desde chicos en los verdaderos valores de Dios, en los verdaderos valores de nuestra cultura cristiano-católica y demás, y están perdidos. Yo cuando veo esas chicas jovencitas, semidesnuda, con el pañuelo verde,
y demás, yo más que un consejo, yo rezo por ellas, rezo por ellos para que se arrepientan y vuelvan al buen camino, para que puedan encontrar el buen camino. Aquellos que por ahí no tienen una fe religiosa como tenemos nosotros y que son buenas personas y que también hay muchos, porque hay un vacío de todo el contenido religioso precisamente por esta revolución que estamos viviendo. A ellos que traten de buscar por todos los medios la verdad, que traten de buscar por todos los medios la verdad, que sean buenos hijos de Dios, buenas personas y buenos patriotas. Ese sería el consejo y por lo cual yo rezo también todas las noches cuando pido por mis nietos, y pido esto, para que crezcan sanos, para que sean buenas personas, buenos hijos de Dios y buenos patriotas. El mismo consejo le doy para todos también. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a terminar acá, Hugo. La verdad es que tendríamos que hacer una segunda parte de esta charla. Con todo gusto, yo estoy siempre dispuesto. Ustedes no tienen nada más que decirme fecha y hora y ahí estaré como un soldado de Dios y la patria. Nosotros, perdón que me extienda un minuto más, pero la verdad que los argentinos no nos damos cuenta de todas las cosas lindas, buenas, gracias que tenemos, porque además no tenemos que ir tan atrás a buscarlos, ¿no? Porque Malvinas y los Carapintadas son de ahora. Así que yo te agradezco especialmente. A mí me inflama el corazón todas estas cosas que has contado. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Nahuel. Los abrazo muy fuertes sobre mi corazón, con todo mi afecto, con todo mi cariño. Y ustedes también son soldados de Dios y de la patria. Estamos en la misma trinchera, en la misma defensa de los mismos valores cristianos, católicos y patrióticos. Así que, como siempre digo cuando me despido, viva Cristo Rey, viva María Reina, por Dios y por la patria. Viva. Un gustazo enorme haber estado con ustedes. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.